Hacia los 500 años antes de Cristo, en el apogeo de la cultura griega, los grandes filósofos como Empedocles de Agrigento trataban de explicar cómo era que la vista percibía los objetos. De allí el comienzo de la teoría de la extremisión. Empedocles pensaba que la vista no era más que tocar los objetos con una mano muy larga. Él creía que de los ojos salían emanaciones que hacían contacto con los objetos y recogían su forma. Leucipo de Mileto fue un filósofo griego al cual se le atribuyen muchos descubrimientos. Existen muchas teorías de dónde proviene este filósofo. Unos dicen que nació en Abdera, otros en Elea, las cuales son ciudades antiguas de Asia Menor. Pero la ubicación que se maneja actualmente es que Leucipo provenía de Mileto, una ciudad de la antigua Grecia, entre el período de 460 y 370 años antes de Cristo. Uno de los descubrimientos más importantes de Leucipo fue el de la teoría de intromisión de la luz, en el cual él explicaba que los objetos emitían algo que contenía la forma y el color de los objetos, y los ojos funcionaban como receptores que captaban ese algo, y así se producía la visión. A diferencia de la extremisión, la visión funcionaba de manera contraria. Los objetos eran los responsables y los ojos solo recibían la información. Sin embargo, ni Leucipo ni Empédocles pudieron explicar por qué la visión no ocurría en la oscuridad. Platón y Aristóteles. Platón vivió en Atenas entre el 427 y 347 a.C. Fue un filósofo seguidor de Sócrates y tuvo como discípulo a Aristóteles. La percepción de los colores de Platón devenía de un tratamiento puramente filosófico, en el cual él tomaba tres fases. Él asumía que el ojo emanaba una fuente de luz en forma de llamaradas y que el objeto también emanaba esta fuente de luz. Con una tercera fase, la cual era la luz diurna, al unirse, al chocar estas tres fases, iban a producir lo que se conoce como la percepción del color. Aristóteles era un discípulo de Platón, pero él siempre discutió y retó algunas de las teorías de su maestro. Aristóteles nació en el año 384 a.C. y fue un filósofo igual y científico en la antigua Grecia. Aristóteles, él no trataba de explicar la percepción del color según los elementos naturales, sino más bien con la transparencia y de cómo los objetos son transparentes y se percibe su color según su grado de transparencia, donde los colores, el más blanco era el de máxima transparencia y el negro era lo opuesto. El resto de los colores se producía en una variación entre el blanco y el negro. Estudiando pues los efectos de la transparencia, nos dice que el ojo ha de ser un elemento acuoso, a diferencia de Platón y su teoría de los fuegos, y que por ser un elemento transparente se le permite ver los colores. Aristóteles también debatió la teoría de Platón preguntando si los ojos son la fuente de la luz, ¿por qué los objetos no son visibles en la oscuridad? Alejandrino Euclides, también conocido como el padre de la geometría, fue un matemático y geómetra griego. Él inició la concepción mecánica de la visión en los años 300 a.C. Tenía una concepción extremisionista, la teoría del rayo visual. Propuso que a menudo no vemos las cosas aun cuando las miramos. Si se nos cae una aguja, al buscarla en el suelo, no la vemos de inmediato, aunque esté dentro de nuestro campo visual. Euclides creía necesaria la presencia del rayo visual en el proceso de la visión. Este rayo, según él, barre el suelo hasta que alcanza la aguja y en ese momento logramos verla. Aunque esta teoría fue descartada, Euclides tiene una gran importancia dentro de la teoría de la visión. Observó y estudió la propagación rectilínea de la luz y aplicando las leyes de la geometría, formuló la teoría óptica geométrica, dándole otra perspectiva al conocimiento sobre la visión. Las elegantes fórmulas de este opacan fácilmente las teorías de Platón y Empédocles. Su obra Óptica presenta un brillante tratado geométrico de la vista, y en su obra Los elementos de Euclides presentó de manera formal el estudio de las propiedades de las formas angulares,
una colección de 12 libros, los segundos más vendidos después de la Biblia, y que aún hoy en día son utilizados por algunos educadores. Al-Hasan Basra señala que la luz siempre es la misma, independientemente de la fuente que lo produce. Como ejemplo, la luz del sol, la luz de una llama o la luz reflejada en un espejo son todas de la misma naturaleza. Afirmaba que hay dos tipos de luz, la luz principal y la luz secundaria, siendo la luz principal la más intensa de ellas, que procede de cuerpos autoluminosos, y la luz secundaria procede de objetos que accidentalmente reciben y reflejan la luz procedente de esos cuerpos autoluminosos. La luz secundaria solo puede ocurrir si hay una fuente de luz principal. Al-Hasan establece que la transparencia es una característica de los cuerpos que dejan transmitir luz a través de ella, como el aire o el agua, pero que ningún objeto puede transmitir toda la luz o ser completamente transparente. Los objetos opacos son aquellos que no dejan pasar la luz a través de ellos, rechazan la luz y pueden llegar a ser ellos mismos un cuerpo luminoso que irradian la luz secundaria. Demostró que la luz es reflejada desde cada punto de un objeto hacia el ojo del observador. Dado que los objetos irradian luz en forma rectilínea en todas direcciones, el ojo también debe recibir la luz desde todos los puntos. Utilizando su teoría de refracción, afirmaba que aunque el objeto envía una cantidad infinita de rayos de luz al ojo, solo una línea de estas cae sobre el ojo perpendicularmente. Todos los demás rayos que entran en contacto con el ojo no son perpendiculares, haciendo que estos sean debilitados y refractados. Afirmaba que solo el rayo de luz que incide perpendicularmente en el ojo es lo suficientemente intenso como para ser visto, y que todos los demás rayos débiles ocupan una parte muy pequeña de la visión para ser percibidos. Además, postuló que la luz viaja a una gran velocidad, pero no infinita, y afirma que la refracción de la luz está causada por la diferencia en la velocidad de propagación de la luz entre los distintos medios. Wilbur Snell van Rooyen, también conocido como Snell, fue un científico cuyas profesiones más destacadas fueron la astronomía y la matemática. Este científico, nacido en Holanda, muy célebre por su descubrimiento de la ley de refracción, la cual lleva su nombre porque es también conocida como la ley de Snell, la cual consiste en explicar a través de una fórmula el ángulo de refracción de la luz. Entonces tenemos que, cuando un haz de luz atraviesa una superficie de separación de dos medios con ángulos de refracción distintos o de distinta densidad, en este caso el aire y el agua, obtendremos un ángulo refractado menor que el ángulo incidente, debido a que el rayo que se refracta se acerca mucho más a la normal. Esto se puede explicar a través del siguiente experimento. Cuando introducimos un pitillo en un vaso de agua, este pareciera ubicarse en diferentes posiciones y se debe a que la luz está cambiando su ángulo de dirección al atravesar un medio más denso. La refracción total interna. Cuando un haz de luz incide de un medio más denso a uno menos denso, como por ejemplo agua, aire, el ángulo, en lugar de acercarse, se aleja de la normal, creando un ángulo lo suficientemente grande como para evitar que la luz se refracte y en su lugar se refleje dentro del mismo medio. El filósofo matemático y físico francés René Descartes, basándose en las leyes de la refracción y reflexión de la luz y aplicando expresiones matemáticas, Descartes construyó elementos como lo son los lentes, que es un medio transparente, normalmente de vidrio, generalmente de contorno circular, y se basan en el distinto grado de refracción que experimentan los rayos de luz al incidir en puntos diferentes de la lente. Tenemos dos tipos: lentes convergentes, que son lentes que al ser atravesados por un haz de rayos paralelos, los hacen converger en un punto determinado, dando una imagen real, excepto el caso en el que el objeto se encuentre entre el foco y el lente. Existen tres clases: biconvexas, planoconvexas y cóncavo-convexas. Los lentes divergentes son lentes que al ser atravesados por haz de rayos luminosos hace que los rayos se dispersen, es decir, sepárense entre sí.
por lo que las imágenes que se forman son virtuales, por lo tanto, también son conocidas como lentes negativas. Tenemos tres tipos: bicóncava, plano-cóncava y convexa-cóncava. Ahora explicaremos la formación de imágenes con lentes convergentes cuando el objeto está ubicado en el infinito. Sale un rayo paralelo que cuando atraviesa el lente busca el foco, y cuando el rayo que incide por el foco atraviesa el lente, sale paralelo y se cruza con él otro rayo formando el objeto entre el foco y el centro, dándonos una imagen invertida de menor tamaño y real. Ahora, cuando el objeto está ubicado en el centro, sale un rayo paralelo que cuando atraviesa el lente sale buscando el foco, y el rayo que sale pasando por el foco y atraviesa el lente sale perpendicular, cruzándose con el otro rayo y formando la imagen en el centro. Es invertida y es una imagen real. Cuando el objeto está entre el centro y el foco, se proyecta un rayo paralelo que atraviesa el lente y sale buscando el foco, y el otro rayo que se proyecta pasando por el foco y atravesando el lente sale perpendicular, formando la imagen en el infinito y de mayor tamaño. Cuando el objeto está ubicado en el foco, se proyecta un rayo que atraviesa el lente y sale buscando el foco, y el otro rayo, como no puede pasar por el foco, pasa por el vértice y no coincide con el otro rayo, por lo tanto no se puede formar imagen. Ahora, si ubicamos el objeto entre el foco y el vértice, se proyecta el rayo que cuando atraviesa el lente sale buscando el foco, y el otro rayo parece venir del foco, atraviesa el lente y sale perpendicular. Por lo tanto, los rayos no se encuentran, pero se proyectan hacia atrás y forman una imagen virtual de mayor tamaño. Y por último, la formación de imágenes con lentes divergentes. No importa dónde esté ubicado el objeto, siempre va a ser una imagen virtual. Ahora, cuando ubicamos el objeto en el infinito, se proyecta un rayo paralelo que al pasar por el lente, alejándose, y el rayo que se proyecta parece ir buscando el foco y pasa por el lente, sale paralelo, pero como no se cruzan para formar imágenes, se prolongan hacia atrás para formar la imagen donde éstas se cruzan y pasa el rayo del vértice formando una imagen virtual de menor tamaño y derecha. La teoría corpuscular fue una teoría establecida por el físico inglés Isaac Newton, la cual establece que la luz está formada por partículas materiales llamadas corpúsculos que son emitidos por los cuerpos que reflejan la luz a gran velocidad. La teoría corpuscular cuenta con una serie de postulados. El primer postulado establece que la luz se propaga en movimiento rectilíneo en el medio. Como los corpúsculos son tan pequeños en comparación con la materia, no hay fricción. Así los focos luminosos emitirían minúsculas partículas que se propagan en todas direcciones y que al chocar con nuestros ojos producen la sensación luminosa. A partir de la teoría corpuscular, también se pueden explicar otros fenómenos como son la reflexión y la refracción de la luz. La reflexión. Como podemos observar, la luz se refleja, ya que los corpúsculos chocan elásticamente contra la superficie de separación entre dos medios. Como la diferencia de masas es muy grande, los corpúsculos rebotan, de modo que la componente horizontal de la cantidad de movimiento Px se mantiene constante, mientras que la componente normal Py cambia de sentido. Cumpliendo la ley de la reflexión, el ángulo de incidencia y de reflexión eran iguales. La refracción. La luz se refracta debido a la variación de su dirección de propagación acercándose a la normal. Según esto, y acorde a la imagen, la velocidad de propagación de la luz en agua es mayor que en el aire. A partir de la teoría corpuscular también se puede explicar la descomposición de la luz. La luz blanca está conformada por los diferentes colores, ya que se deben a distintos tipos de corpúsculos, cada uno responsable de un color. Newton se encargó del estudio de la descomposición de la luz, y al hacer pasar un rayo de luz blanca a través de un prisma, es decir, de un medio a otro, la luz se descompone en 7 colores.
Esto se debe a que la velocidad de las partículas de cada color se modifican de manera desigual, entonces cada color se desvía por un ángulo de refracción diferente y por eso se separan. Newton decía que la luz roja era la más grande y la violeta la más pequeña.